Bienvenidos a este análisis visual histórico. Bueno, hoy nos enfrentamos a una de las mayores, digamos, ironías de toda la historia documentada. Vamos a ver cómo un movimiento que empezó siendo clandestino, totalmente perseguido, acabó literalmente adueñándose de la estructura del mismísimo imperio que intentaba destruirlo. Nuestro objetivo aquí es explorar, paso a paso y de manera totalmente objetiva, esta transformación institucional masiva. Vamos a desgranar los datos sin posicionarnos, simplemente para entender cómo una sola idea alteró por completo la geopolítica mundial tal y como se conocía, a base de edictos y cambios tectónicos en la sociedad. ¡Arrancamos! Y la gran pregunta es esta. ¿Cómo pasó de ser una fe perseguida a una auténtica potencia política? Bueno, vamos a sumergirnos en esto, porque el misterio central que intentaremos resolver hoy es verdaderamente fascinante. Hablamos de un grupo que en sus inicios operaba bajo la amenaza constante del Estado, ¿verdad? Y sin embargo, a través de una serie de eventos históricos súper específicos, acabó sentándose en la mismísima mesa del poder absoluto. Entender esos engranajes institucionales que permitieron semejante metamorfosis radical es absolutamente clave para comprender nuestra propia historia occidental. Para resolver este rompecabezas histórico, vamos a seguir una agenda de 5 pasos muy claros. Primero, el inicio de la tolerancia. Segundo, la unión con el Estado. Tercero, el nacimiento del poder terrenal. Cuarto, el gran cisma y Roma. Y, para terminar, el comienzo del declive. Fijaos bien en estas 5 fechas clave, desde el año 313 hasta el 1054. Esta línea de tiempo es básicamente nuestra hoja de ruta arquitectónica. Cada uno de estos marcadores temporales representa un punto de inflexión exacto, el momento preciso en el que se fue construyendo bloque a bloque toda una monarquía internacional de inmenso alcance. Empezamos con el punto número 1, el inicio de la tolerancia, marcado por el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Aquí nos situamos de lleno en el Imperio Romano, bajo el mandato del emperador Constantino el Grande. A ver, hay que recordar que antes de este momento, la práctica de esta fe era rotundamente ilegal. Pero, ojo al matiz porque es crucial, este edicto no oficializó la religión, no, simplemente la sacó de la ilegalidad. Al poner fin a las persecuciones y permitir que la institución operara a la luz del día e incluso acumulara propiedades legalmente, nació una especie de simbiosis vital. El Estado ponía el marco legal y a cambio ganaba cohesión social, un movimiento maestro. Pero atención a cómo se acelera esto. Apenas 12 años después de esa tolerancia inicial, llegamos al año 325, al famoso concilio de Nicea. La dinámica escaló a una velocidad pasmosa. El propio emperador ya estaba interviniendo directamente en asuntos de doctrina eclesiástica. O sea, la mera tolerancia dio paso casi de inmediato a una colaboración estrechísima. Era un intercambio de manual. El Estado prestaba su inmensa infraestructura organizativa. ¿Y a cambio qué recibía? Pues un valiosísimo apoyo ideológico para sostener un imperio enorme y súper difícil de gobernar. Pasamos al punto número 2, la unión oficial mediante el Edicto de Tesalónica en el 380. Y ahora, lo que es realmente interesante de este hito histórico es cómo se produce esa fusión institucional definitiva. Bajo el emperador Teodosio I se promulgó el edicto Quintus Populus, y esto, amigos, fue un verdadero salto cuantitativo. El cristianismo niceno se declaró como la única religión oficial del Imperio Romano. Y claro, las consecuencias fueron inmediatas y transformadoras. Literalmente, empezó a fluir la financiación estatal directa, se eliminó la competencia prohibiendo por ley los cultos paganos. Y, lo más determinante de todo el asunto, la institución asimiló de lleno la robusta y eficiente estructura administrativa del mismísimo Estado romano. Y así llegamos al tercer punto, el nacimiento del poder terrenal, con la creación de los estados pontificios en el año 756. Damos un salto considerable en el tiempo, hasta el siglo VIII, al evento conocido como la Donación de Pipino, donde el rey de los francos entrega territorios físicos y reales en Italia a la máxima autoridad religiosa. Entonces, el punto crucial es este concepto exacto, el poder temporal. Al adquirir tierras, gestionar ejércitos y defender fronteras geopolíticas reales, la figura deja de ser únicamente un líder espiritual o un alto funcionario del Estado. Se convierte, a todos los efectos legales y prácticos, en un monarca soberano reinante, con todas las de la ley. Cuarto hito histórico, el gran cisma y Roma, marcando la consolidación de la independencia en el año 1054. Claro, tras haber acumulado tanto poder espiritual como control terrenal, llegó una fractura geopolítica decisiva. Al romperse formalmente las relaciones con los patriarcas de la tradición ortodoxa en Oriente, la sede en Roma se vio prácticamente obligada a consolidar su propia estructura, ya de forma completamente independiente. Desarrolló por su cuenta un marco dogmático fuertemente jerarquizado, una burocracia administrativa supercompleja y, sobre todo, su propio sistema legal internacional, el famosísimo derecho canónico. El resultado de este cisma histórico fue claro y contundente. Y esto ilustra brillantemente lo que estábamos comentando.
La institución consolidada nunca perteneció a una sola nación. Para nada. Operaba muy, pero que muy por encima de los reinos singulares. Actuaba en la práctica como una monarquía internacional suprema, dotada de un inmenso poder para influir directamente en la política, en la economía y, por supuesto, en las alianzas bélicas de absolutamente toda la Europa medieval. Vamos a avanzar y ver cómo se construye todo esto en conjunto. Al analizar el flujo completo de estos hitos institucionales, el rompecabezas histórico queda perfectamente resuelto. De una simple legalización en el año 313 pasamos a la intervención doctrinal en el 325, para luego ser la religión oficial e inamovible en el 380. Más adelante se suma el territorio soberano en el 756, culminando con esa independencia legal absoluta en 1054. Como veis, cada evento actuó como un bloque de construcción político sumamente firme. Y así, llegamos a nuestro quinto y último paso de hoy, el comienzo del declive y ese inevitable camino hacia la contrarreforma. A ver, la historia nos demuestra repetidamente que alcanzar la cima absoluta del poder suele ser justo el preludio de grandes desafíos. Y aquí no fue distinto. Toda esta gigantesca maquinaria burocrática y política amasada durante tantos siglos terminó por generar tensiones internas insostenibles. Al final, ese enfoque tan abrumadoramente institucional desvió gran parte de la atención de sus propias raíces fundacionales. Y claro, esto desencadenó cuestionamientos muy profundos en distintos reinos europeos, que por su parte ya empezaban a buscar activamente su propia soberanía intelectual y política. Así que nos queda una cuestión histórica fundamental flotando en el aire. ¿Cuáles fueron exactamente esas fuerzas que terminaron por resquebrajar este monumental monopolio de poder y empujaron a toda Europa hacia la inminente contrarreforma? Es sin duda una incógnita fascinante que merece su propia exploración profunda, porque como siempre digo, el desarrollo institucional de la historia nunca se detiene. Ha sido un verdadero placer compartir este análisis con todos vosotros. Nos vemos en la próxima entrega.